Antes de nada quiero asegurarme, ¿se me escucha bien? Buenas tardes, Steffi, por cierto. Hola, hola, buenas tardes. Decidme por el chat si se me oye bien o no se me oye. Porque como ya me ha pasado todos estos días antes de... digo, seguramente me va a dar problema ahora otra vez. Bueno, se oye, se oye. Bien, 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 bien. Vale. Correcto. Bueno, pues muy buenas tardes, Steffi, muy buenas tardes, Betty. Muchas gracias por estar por aquí. A Steffi también, que sé que han estado estos días muy atareados ella y Ricardo. Muchísimas gracias por venir por aquí. Innopit, muchas gracias por venir. Y bueno, la primera vez que tenemos aquí a Xavi Parrez. Parrec, eso. Buenas tardes, Xavi, y bienvenido al canal. Espero que pasemos un buen rato. Lo del tema de que lo puse en Twitter, puse una encuesta en la que teníais que escoger a ver de qué iba a hablar. Realmente lo del chasis tubular viene a... Hemos pintado la casa, pero ya dejamos... Bueno. Muy bien, muy bien. El tema, que me desvío al final leyendo los comentarios. Lo del chasis tubular viene a cuento porque, como sabéis, se está disputando el Rally de Monte Carlo. Y bueno, sabéis que ha cambiado la normativa, seguramente los que estéis más enterados de la actualidad de los rallies. El tema está en que ahora los coches ya no tienen, como anteriormente, que ser basados en el vehículo de calle, es decir, el chasis de monocasco de calle, reforzarlo, ¿no? Con la roll cage, con las barras anti-vuelco y las barras de protección que se colocaban por seguridad para los pilotos. Ahora se parte de un chasis fabricado ex profeso para esta competición, para Rally 1, que es como se llama ahora la categoría, y ese chasis es un chasis tubular. Pero claro, eh, el tema está, bueno, no solo en rally se utiliza este tipo de chasis, se utiliza en otras competiciones, pero siempre se da la misma casualidad. El chasis tubular se usa normalmente, y vamos, normalmente no, prácticamente se usa en competición porque realmente para vehículos turismo y de calle no tiene sentido usar un chasis que es bastante más caro de fabricar y que da unas prestaciones que tampoco se requieren tanto en la calle. Pero antes de empezar con todo el lío del chasis tubular y demás, bueno, antes de empezar incluso con la transmisión, quería dar las gracias por los nuevos seguidores que tiene el canal. Estamos a puntito de superar los 170. O sea que estoy muy contento. Y sobre todo estoy contento, bueno, mira, creo que con Xavi ya hemos llegado a los 170. Así que muchísimas gracias por seguir el canal. Otra cosa que quería comentaros, ya tenéis 4 emoticonos, 4 tonterías, como diría aquel que he puesto ahí para que los tengáis disponibles y vaya acumulando puntos, pues luego podéis usarlos en el chat como más gustéis. Eso es un regalico que he querido haceros a vosotros y ya está. Y por otra parte, bueno, pues ya digo, que gracias a los nuevos seguidores, gracias a los suscriptores también que está teniendo el canal. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a pasar a comentar el tema. Como ya sabéis, he dicho chasis tubular, pero quiero empezar desde el principio. Voy a asegurarme que esté el micrófono abierto. Sí. Quiero empezar desde el principio explicando un poquito, porque bueno, para empezar y comenzar por el principio, realmente habría que explicar qué es un chasis o bastidor. Un chasis o bastidor es una estructura rígida que soporta el resto de componentes de una máquina. En el caso de un vehículo, pues un chasis o bastidor es esa estructura rígida que soporta el resto de componentes del vehículo, es decir, motor, transmisión, suspensiones, o conecta, mejor dicho, los diferentes elementos para que ese vehículo pues, pueda realizar su función. El que estáis viendo en imagen ahora mismo es el tipo de chasis el más simple y el más antiguo, que es un chasis de largueros y travesaños, también llamado chasis en escalera. Como veis, tiene un par de vigas a todo lo largo del vehículo, que son los largueros, y luego tiene una serie de conectores
transversales, que son los travesaños, los cuales conectan esas dos vigas y dan rigidez al conjunto. Este chasis es muy sencillo de fabricar. Es un chasis que es barato y además es un chasis que es muy resistente, y no solo al peso y a las transmisiones diferentes del vehículo, sino también a los impactos. El problema que tiene es que este tipo de chasis, su trabajo a torsión no suele ser todo lo bueno que se requiere en situaciones como la competición automovilística. Muy buena, Alfonso García. Pues sí, en Linares conocemos muy bien los chasis por la fabricación anterior del Land Rover Santana y luego más modernos de los Suzuki, tanto del... Bueno, el Vitara ya no recuerdo si era monocasco. El que sí estoy seguro que era un chasis de larguero y travesaño era el Suzuki Samurai. Y luego después el último modelo que se sacó aquí, que fue el Santana, el PS10, que luego se le denominó Aníbal, que ese también era de larguero. Y sí, experiencia tenemos bastante. Además, el tema está en que, aparte de Santana, hay también otra empresa aquí que fabricaba también ese tipo de se dedicaba a la fabricación de ese tipo de chasis. El caso que me desvío, estábamos hablando de eso precisamente, del chasis de larguero y travesaño. La rigidez torsional no es tan buena como en otros tipos de chasis. Y el tema está en que este tipo de chasis se utiliza en vehículos industriales, sobre todo en camiones, autobuses, en furgonetas de gran carga, de gran volumen, furgones de tipo chasis cabina, que seguramente los habréis visto, que luego se pueden carrozar de la manera que más convenga al que va a trabajar con ellos. Y el tema, ya digo, repito, y el éxito de este chasis fue precisamente que es muy barato de fabricar y muy fácil y barato de fabricar. Pero a pesar de su resistencia a los impactos, que es bastante buena, por no decir excelente, luego tiene muchos inconvenientes. Esa rigidez en los impactos hace que no sea tan bueno a la hora de proteger ocupantes, y entonces haya que buscar otro tipo de chasis para mejorar esa protección. El siguiente tipo de chasis que quería enseñaros, el tema, hay un chasis también, es bastante rígido. Este chasis se le debe a Colin Chapman, y este es el chasis del Lotus Elan de los años 50. Este chasis, que se llama chasis en columna vertebral, en inglés, si lo buscáis, es Backbone. Lo voy a escribir aquí en el chat para que... Backbone chasis. Esa sería la terminología inglesa. El tema está en este chasis, realmente es una viga que une el eje delantero con el eje trasero. Es un chasis muy rígido, muy rígido, y además es más rígido a torsión de lo que trabaja el chasis en escalera de larguero y travesaño, el que hemos visto antes. Y el tema está en que este chasis es muy bueno, muy rígido, muy resistente, pero es muy pesado. De hecho, conviene, pues como veis aquí en la imagen, colocar los anclajes de la suspensión y todo lo que sea referente al chasis lo más abajo posible, porque toda esa masa quieres colocarla siempre lo más abajo posible. Muy buenas, Sergio, pues encantado de que estés por aquí. Espero que disfrutes de la charla. Como estaba comentando, este chasis lo sacó Colin Chapman en el Lotus Elan y se ha utilizado a lo largo de la historia desde los años 50, pues para vehículos sobre todo descapotables, porque otorgaba mucha rigidez, con una fabricación también, volvemos a lo mismo, sencilla y barata. El problema está en que luego después la carrocería, a la hora de anclar las diferentes partes de la carrocería, hay que añadir elementos, los cuales van aumentando el peso del chasis y el peso del vehículo en total, perdón, y además producen una serie de digamos de una estructura o subestructuras que son redundantes, que al final lo que provocan es que si hay algún accidente, algún golpe o lo que sea, pues sea difícil de reparar todo eso.
No, este chasis no era de aluminio, este chasis es de acero. Por eso de ahí el peso. Ojalá y fuera de aluminio, sí, pero con el aluminio sí se consigue una rigidez torsional bastante mejor, pero luego el trabajo a tracción y compresión del aluminio no es tan bueno como si es el del acero. Entonces por eso se utilizaba acero en la construcción de este tipo de chasis. Vamos a pasar al siguiente, antes de entrar ya en materia con el chasis tubular. El chasis tubular apareció antes, por cierto, del que voy a enseñaros ahora, pero bueno, el tema está en que como quiero que quede bien claro todo el concepto, pues aquí está. Bueno, este es de un todoterreno concretamente, pero es un chasis monocasco. Esto es un monocasco realmente. Lo que estáis viendo es una serie de elementos metálicos, en este caso son pliegos de chapa que simplemente se va conformando, se le va dando esa forma de viga, forma de U, forma de tubo, etcétera, depende de lo que te interese en cada momento. Con esos dobleces, con esos plegados que se le va haciendo a la chapa, se consigue rigidizar esa misma chapa, y entonces solo necesitas usar pliegos de chapa delgaditos. No necesitas unas chapas muy gruesas para poder soportar las fuerzas que va a tener que soportar luego el chasis. Este chasis trabaja muy bien a torsión, muy bien a torsión, porque todas las chapas van soldadas y van formando como un conjunto que trabaja todo al unísono. Es decir, que cuando nosotros tratamos de torsionar un chasis como este, es decir, básicamente pues cuando una rueda se eleva sobre las demás, produce una fuerza ascensional que hace que se torsione el chasis. Bueno, pues aunque sea una de las ruedas la que produzca esa torsión, esa fuerza se transmite a todo el resto del conjunto y hace que el chasis sea muy resistente a esas torsiones. Inconvenientes: el chasis es más caro que los anteriores que os acabo de enseñar. Una de las ventajas que antes se me ha olvidado nombrar es la ligereza del conjunto. Es mucho más ligero que los chasis anteriores, porque además hace que el vehículo sea más ligero por la sencilla razón de que el chasis forma parte intrínseca de la carrocería. Aquí lo único que tendríamos que hacer luego ya es panelar toda esta carrocería, pues para que se vea bonito, ¿no? Para que no se vea todo esto desnudo, y poco más. Y luego las puertas, sí, colocar un refuerzo. Normalmente se coloca un refuerzo de tubo en forma de triángulo, o se coloca un tubo o dos tubos en forma de triángulo, como acabo de decir, para dar un poco de rigidez y un poco de protección en un impacto lateral. Pero ya digo, en principio esto es un chasis monocasco, realmente lo que estáis viendo. Todas esas piezas son muchas piezas que van soldadas en diferentes posiciones, con diferentes plegados, con diferentes formas, porque te interesa que cada una trabaje mínimamente. Lo que interesa es que haya torsiones, que todas trabajen a compresión o a tracción. Lo que pasa que, bueno, siempre va a haber esfuerzos redundantes. Así que, en realidad, ya digo, el tema está en que este tipo de vehículos, que son la mayoría de los que verás en la calle, son mucho más ligeros que los anteriores vehículos, por el hecho de que aquí la carrocería y el chasis son parte intrínseca, son todo uno. Sin embargo, en un vehículo con un chasis de escalera, o en un vehículo con un chasis de backbone, con un columna vertebral, la carrocería va aparte. Hay que montarla por encima y, claro, todo eso va añadiendo peso. Y por último, los chasis tubulares, que es de lo que iba a hablaros hoy, que lo tenéis por aquí. Este es un ejemplo de chasis tubular. Un chasis tubular, como veis, es simplemente una red, o digamos una estructura en red, con una serie de nudos donde se juntan una serie de tubos. Los tubos pueden ser cuadrados o circulares. Lo lógico es que lo hagas con tubo circular, porque el tubo circular trabaja mucho mejor a torsión que el tubo cuadrado, pero también los verás fabricados en tubo cuadrado. Si se calcula bien y se hace bien, no tienen por qué perder resistencia. Y bueno, lo que se persigue es que precisamente todos los tubos entre sí se vayan transmitiendo los esfuerzos. Claro, aquí hay que decir una cosa. Como he dicho al principio, todos los chasis, todos, me da igual el tipo que sea, lo que persigue es ser una estructura lo más rígida posible
para ser capaz de resistir las diferentes torsiones a las que se le va a someter al vehículo en movimiento. Aparte de poder soportar los pesos de los diferentes elementos y aparte de poder soportar impactos para proteger los elementos que hay en el vehículo. Aquí ¿por qué hago este inciso? Bueno, pues porque en cualquier tipo de chasis, ya digo, se busca eso. El tema está en que los chasis tubulares hay de muchos tipos. Hay chasis cercha, hay chasis tubular de tipo caja, y luego hay una denominación especial de chasis tubular que se denomina Space Frame en inglés. Sería algo así como una malla 3D en español, un chasis espacial. Que aun siendo chasis tubulares es una especie aparte. Y no todos los chasis tubulares, cuando os hablen de chasis tubular hay que tener mucho cuidado porque no todos los chasis tubulares son una malla espacial. Pero sí, una malla espacial es indefectiblemente siempre va a ser un chasis tubular. Entonces no sé si me estoy explicando bien. Ya digo, repito. Un chasis tubular, una malla espacial es un chasis tubular, por definición. Sin embargo, no todos los chasis tubulares son mallas espaciales. Y eso ahora ya lo iré desgranando y lo iré explicando. Voy a mirar porque estaba escribiendo. No, sin chasis no se puede, Pani. El tema está en que necesitas una base. ¿Y por qué necesitas una base? Bueno, pues porque cualquier vehículo, el que sea, necesita que simplemente, aunque no tengamos suspensión, necesitas que las ruedas estén conectadas a una estructura que no se mueva. Por la sencilla razón de que si la rueda, además de estar girando y además de estar rotando, sobre su propio eje y además de las ruedas directrices estar girando, si el vehículo tiene ruedas directrices, tener otro movimiento adicional redundante porque esa estructura no es fija sería un problema un problema grave. De hecho, el tema del nombre del chasis viene de los antiguos carruajes de caballos. Y si habéis visto un carruaje de caballos, es una estructura de madera rígida, la cual lleva un par de ejes a los que se colocan las ruedas. Esas ruedas que permiten el movimiento, ¿no?, de ese carruaje. Entonces, por eso digo, sin un chasis no puedes tener un vehículo en movimiento. Ahora con chasis ya es otra cosa. El tema de arbío de los chasis tubulares es que la soldadura se puede realizar de dos maneras. Y eso, si quieres, ahora después lo explicamos, pero bueno, haciendo un resumen rápido, se puede hacer con una soldadura con soldadura con electrodo, la que conoce todo el mundo, la MIG, soldadura con hilo también, o una técnica que se llama TIG, y que eso ahora después pues podemos hablarlo un poquito mejor. Pero para no ir liando mucho a la gente, ya voy a seguir explicando un poco mejor lo que es el chasis tubular y por qué me refiero a lo de la Space Frame, a esa malla, ¿no?, en 3 dimensiones, que ya digo que todos los chasis, todos los Space Frame son chasis tubulares, todos, pero no todos los chasis tubulares son Space Frame, y eso os lo voy a explicar con esta imagen. Esta imagen es de una estructura de una nave industrial, la cual veis que hay una Space Frame, que es como se llama este tipo de estructura, que trabajan en 3 dimensiones. Esta estructura tubular, como veis, son tubos muy finos, muy finitos, que cubren un gran área o un gran espacio, ¿no?, un gran volumen. ¿Y por qué se utilizan? Bueno, pues en industria normalmente cuando se hacen este tipo de edificios, con estas cubiertas, con una estructura de este tipo, lo que se busca es cubrir un vano muy grande, una longitud muy grande y un espacio muy grande sin necesidad de colocar pilares debajo. Es decir, tener un espacio lo más diáfano posible. Y eso se consigue con este tipo de estructura. Una estructura que, además de ligera, es muy resistente. Y ya digo, el uso es ese. En automoción, el uso de la Space Frame es porque te otorga esa misma ligereza y muchísima resistencia a la torsión, elevadísima, además de una buena resistencia a impacto. El problema está en que es muy caro de fabricar y en que es muy complicado de diseñar. Pero eso ya digo que lo iremos desgranando ahora poquito a poco.
Voy a enseñaros ahora también, porque cuando os digan estructuras y chasis tubulares siempre tendemos a pensar en coches de rally, tendemos a pensar en todo tipo de vehículos de competición, pero nos olvidamos de que las motos también tienen chasis tubulares, porque el chasis de una moto es eso que estáis viendo ahí, que está formado por, en este caso de esta Ducati, está formado por tubos, lo estáis viendo ahí perfectamente, y en otras motos es una viga, es una chapa conformada en forma de viga que hace también esa forma de U para hacer el hueco a toda a lo que es el motor, digamos lo diré, el depósito de combustible, y que, como veis, además siempre ocurre igual, une la suspensión, une el eje delantero con el eje trasero a través de sus suspensiones. Este chasis se necesita que sea muy rígido. En el caso de la Ducati utilizan chasis tubular, en el caso de otras marcas pues utiliza chasis, ya digo, con chapa conformada. La rigidez en este caso tiene más que ver con el diseño en sí que más con los materiales que se usan. Es un tema más de geometría, ¿no? Pero ya digo que para que cuando pensemos en chasis de vehículos, en chasis tubulares, no se nos olvide que las motos también los usan. Y que la bici, una bicicleta, no deja de ser un chasis tubular. El famoso cuadro de una bici, que tiene forma triangular, es precisamente por eso, porque la forma triangular da muchísima rigidez torsional y por lo tanto los golpes que reciba la rueda delantera y a la trasera no se transmiten, o mejor dicho, se soportan mucho mejor esas torsiones que si ese chasis fuera con otra forma, fuera una forma cuadrada, por ejemplo. Ya digo que el tema está en que nos acordemos de que también hay otros vehículos que lo usan. Os enseñé al principio, bueno, antes de hablar de eso, os voy a hablar de lo que se llama la rigidez torsional. Porque llevo hablando todo el rato de rigidez torsional y estoy desviándome un poco del tema. Esto podría ser el ejemplo de un chasis sencillo, muy sencillo, realmente un rectángulo. En este caso, la pesita en rojo estaría ejerciendo una fuerza y esto genera una torsión. ¿Por qué? Porque tenemos de las 4 esquinas de nuestro chasis, tenemos 3 que están realmente... 2 de ellas están arriostradas de manera que no pueden deformarse en ninguna dirección. Una de ellas está apoyada y la otra se le coloca el peso para provocar esa torsión en el cuadro, ¿no? Está claro y además es muy fácil de intuir que un peso en esa posición con esas sujeciones pues va a hacer que se deforme ese marco, va a hacer que torsione. Eso es deformación por torsión. ¿Cómo podríamos rigidizar esto un poco? Bueno, pues se pueden colocar una subestructura, como veis aquí, en amarillo. ¿Veis? Que ya estamos rigidizando un poco ese chasis. ¿Y cómo lo rigidizamos? Bueno, colocamos 2 marcos. Uno, ya veis, en la parte de atrás, otro en la parte delantera, formando, como veis, en la estructura lateral un triángulo y luego un travesaño aquí. Si no se colocara el travesaño también tendría bastante rigidez, pero bueno, el tema está en que colocamos ese peso de nuevo, pero ahora la torsión va a ser bastante menor. Seguramente, y solo con la adición de esas estructuras amarillas que estáis viendo ahí, se ganaría más de un 100% de rigidez torsional. Se puede llegar a ganar muy fácilmente por encima del 150% de rigidez torsional, solo exclusivamente colocando una serie de refuerzos. ¿Cómo seguir ganando rigidez torsional? Bueno, pues ahí ya recurrimos a esa cruceta azul. Veis que al final la pretensión siempre es buscar las formas triangulares en un chasis tubular. ¿Y por qué se buscan formas triangulares? Ahora lo vamos a ver. Pero ya digo, este chasis sería muchísimo más rígido que los anteriores, pero muchísimo más rígido, porque cuando yo coloco el peso, ese peso ya no está tirando solo de los dos del marco principal, sino que está tirando de los tubos amarillos y está tirando de esos azules también, o trata, mejor dicho, de tirar de esos azules. Claro, como el peso es el mismo, ahora tiene mucha más fuerza mi chasis. Claro, también ha ganado peso en el camino, pero ya digo, eso es lo realmente importante, eso es lo que se persigue, rigidez torsional. Cuanta mayor sea la rigidez torsional, mejor será el comportamiento del chasis, porque los anclajes de la suspensión y
Y el movimiento del neumático que se transmite al final al chasis, aunque se regule con los muelles y amortiguadores, los anclajes de la suspensión van directamente al chasis. Y si mi chasis deforma, esos puntos de anclaje de la suspensión también se mueven y por lo tanto la suspensión ahora tiene movimientos parásitos además de los movimientos naturales de diseño, para lo que está diseñada la propia suspensión. Entonces eso es un problema. Cuanto más rígido sea mi chasis, menos se van a mover esos puntos de anclaje y por lo tanto, si ese movimiento es menor, controlo mucho mejor el movimiento de la rueda. Por eso es muy importante que un chasis sea muy rígido y cuanto más rígido sea torsionalmente, mejor, siempre. Me dice Estefanía, la rigidez tiene como límite el peso que le añade el vehículo. Sí y no, necesariamente. Eso es lo que trato de explicar ahora y por qué se usan los chasis tubulares en competición. Por qué son de mucho agrado para los ingenieros que diseñan chasis en competiciones automovilísticas. Porque realmente con un chasis tubular se consigue contener el peso y una rigidez torsional muy alta. Pero eso ahora ya os lo voy explicando más detenidamente. Vamos a empezar por la estructura más simple, que sería esta. Esto es un nodo lo más simple que se puede conseguir. Los dos puntos negros, los dos nudos negros que están dentro de ese cuadradito, se supone que son articulaciones rígidas. Una articulación rígida es una unión de un elemento de una estructura, la cual no permite el movimiento en ninguno de los ejes. Y digamos que estaría arriostrado ese elemento y por lo tanto no se permitiría el movimiento. No hay posibilidad de movimiento. Es como una viga empotrada, digamos, como cuando tienes una viga en voladizo y la tienes empotrada en la pared, pues exactamente igual. Una unión articulada fija no permite movimiento en ninguno de sus ejes. La unión azul, como veis, hay una flecha verde. Esa flecha verde sería una fuerza que yo estaría ejerciendo. Las barras negras que conectan directamente con esa unión articulada fija. ¿Qué creéis que puede pasar? Pues muy sencillo. Cuando yo aplique la fuerza, lo que va a producir es una deformación en esas dos barras y además va a provocar que las uniones articuladas fijas sufran también tensión. El tema está en que si yo no tengo esa barra roja que hay dibujada ahí abajo, imaginaos que solo están esos dos elementos y la barra roja la hemos quitado de en medio, dependo exclusivamente de la rigidez que tengan las uniones, los anclajes, esas articulaciones fijas, y de la rigidez que tengan los tubos, de la rigidez que tengan los dos elementos esos en negro. Si yo coloco la barra roja, ahora de repente esa barra roja yo le voy a transmitir movimiento, le voy a transmitir las tensiones que estoy transmitiendo a las dos barras negras a través de esas uniones articuladas fijas. Aunque una unión articulada fija de manera ideal, ¿no?, o teórica, no permita el movimiento en ningún sentido, al final también está sujeta a las leyes de la física y por lo tanto, si esa fuerza llega a ser lo suficientemente alta y la unión articulada no tiene una buena rigidez, al final transmitirá movimiento. Pues es una manera de, en vez de utilizar una unión articulada, yo ahora conecto esos dos puntos negros con esa barra roja, consigo mucha rigidez. ¿Y por qué consigo mucha rigidez? Bueno, pues porque de repente lo que tengo, este triángulo de aquí, lo que tengo es una estructura que solo trabaja a tracción o a compresión. Ya no hay esfuerzos de torsión. Ya digamos que no tengo esos esfuerzos adicionales. Ya solo se transmiten las cargas. Si yo presionara, imaginemos que esto no fueran uniones articuladas, los dos puntos negros fueran como el verde, como el azul. Si yo presiono en uno de los puntos negros ocurriría exactamente igual. Es la barra, en este caso, para no liaros mucho, el punto azul. Yo estoy presionando en verde, las dos barras negras están trabajando a compresión y la barra roja está trabajando a tracción. Es decir, la barra roja, lo que está ocurriendo es que los dos puntos negros están tratando de abrirse y la barra roja los está sujetando. Entonces está trabajando a tracción y las dos barras negras están trabajando a compresión. Está tratando de tirar de esos puntos negros, ¿no?, de esos nudos negros. Simple y eficaz. Es decir, además hay una frase que se suele comentar en estructuras, que el mejor amigo del ingeniero de estructura es el triángulo. La geometría, en este caso,
que persigue un ingeniero que trabaja en estructura, o que cuando se fabrica un chasis tubular, concretamente la geometría que se persigue es el triángulo. Siempre hay que hacer estructuras articuladas, triangulares, como la habréis visto seguramente en puentes metálicos. Veréis que hay estructuras. La estructura de un puente metálico prácticamente todas son iguales, son estructuras articuladas. Luego hay de muchos tipos la estructura articulada, pero todas persiguen lo mismo. Persiguen que sea la estructura con esta forma, a base de triángulos, y superponiendo triángulos y poniendo triángulos uno detrás de otro, pero siempre triángulos, que no haya trapecios, no haya cuadrados, no haya ese tipo de figuras. Siempre triángulo. ¿Para qué? Para lo que acabo de decir, para que solo se trabaje a tracción o a compresión, no se trabaje nunca en torsión ni se trabaje en otro tipo de esfuerzo. Y por lo tanto, pues consigo esa rigidez torsional de una manera sencilla, con barras que no tienen que ser muy gruesas ni muy grandes, ni tengo que buscar un material especial que sea con un módulo elástico enorme, ni... Bueno, que si lo busco, pues mejor para mí, ¿no? Pero que si no tengo ese dinero, no tengo por qué buscarlo. ¿Un chasis muy rígido puede llegar a ser inconducible? Pues depende, Pani, para lo que sea. Es decir, en la calle, por ejemplo, no te interesa que un chasis sea tan extremadamente rígido como es en competición. Por la sencilla razón de que una persona que conduce habitualmente un vehículo de calle y que no está acostumbrada a un vehículo de competición, no quiere un chasis que reaccione al más mínimo movimiento de volante, ni quiere un chasis que le transmita. Sin embargo, un piloto pues sí pedirá ese tipo de rigidez, porque lo que quiere es que el coche responda. Y quiere que responda a lo que él le pide. Sin embargo, una persona en la calle no. Quiere un coche que sea mucho más predecible, que cuando vaya llegando al límite ya esté avisando. Sin embargo, en competición pues te interesa llevarlo más rígido. Así que bueno, una vez que ya he aclarado el concepto de la estructura articulada, ya propiamente dicho, lo que se persigue en los chasis de tubulares, voy a poneros ¿cuál era? Creo que este era del Mercedes L300. Sí. Este chasis tubular, como veis, es un chasis tubular, pero realmente no es una space frame como tal, porque no es una malla espacial 3D, sino que es un conjunto de tubos formando una estructura articulada, ya digo, tipo chasis cercha, pero solo para protección de ciertas zonas del vehículo. En otras zonas del vehículo vemos que las uniones son con largueros y con travesaños, formando más bien estructuras cuadradas, ¿no? Y demás. Entonces, lo que ocurre también con los chasis tubulares es que muchas veces necesitas buscar una forma determinada. Por un lado, buscas la protección al piloto con esa estructura de triángulo, triangulada, como he dicho antes, con esa estructura articulada, pero por el otro, lo que tratas de buscar también es una forma determinada, pues para luego, a la hora de poner los paneles que cubran todo ese chasis, pues que sea algo reconocible, o que sea algo que no sea realmente muy raro, ¿no?, de ver. E incluso por razones aerodinámicas también se puede buscar ese mismo concepto. Entonces ahí la estructura articulada puede que sea muy difícil de adaptar a la forma que tú necesitas. Por lo tanto, ya digo que en automoción ocurre a veces que los chasis tubulares no son chasis space frame o chasis espaciales. Este es del descapotable, de la versión 300 SL del famoso Mercedes alas de gaviota, pero la versión descapotable. Como veis, aquí sí está mucho más reforzado todo el chasis. Este chasis ya tiene mucha más estructura articulada. ¿Por qué? Porque básicamente necesito mucha más rigidez, porque ya carezco del techo. El techo ya no me está dando la rigidez que yo necesito. No lo tengo, básicamente. Entonces necesito buscar rigidez. ¿Y cómo la busco? Pues a base de añadir barras y de añadir estructuras. Esto sí podría ser considerado una space frame. Por lo menos lo que se ve en la fotografía. Seguramente luego después, si se ve la zona de la cuna de motor y demás, pues ahí haya unas patas colocadas en la parte delantera que no tienen nada que ver con ese chasis. Y luego lo que es la cuna de motor, pues tampoco, porque normalmente lo que se busca es simplemente una subestructura que sujete el motor, nada más. No, que va anclada a su vez a la space frame, a la malla.
Y bueno, en definitiva, ya digo, la búsqueda en este tipo de chasis, en un chasis tubular, ya digo que lo que se busca es eso. Como veis, mira, este ejemplo es muy bueno porque aquí veis, se ve perfectamente donde va colocado la parte frontal del vehículo. Veis como ya tenemos en la parte frontal, en lo que es el morro, una forma trapezoidal. Eso no es ideal en el caso de un impacto lateral, por ejemplo. En el caso de un impacto frontal, pues tampoco sería muy ideal esa forma, pero claro, es que depende de lo que a mí me interese, depende de lo que yo quiera conseguir. Estos serían tubulares autoportantes. Sí, bueno, a ver, un chasis tubular es un chasis independiente, lo mismo que es el chasis en escalera, que por eso se llaman todos autoportantes, y el chasis, el que os he explicado antes, el columna vertebral, todo eso son chasis independientes. En realidad, este vehículo podría salir así tal cual, sin carrocería, pero luego después se le añade una carrocería por delante. En un chasis monocasco no, en un chasis monocasco la carrocería es también parte intrínseca del mismo y por lo tanto son chasis de los denominados dependientes, no sería esa la palabra. Repito que es una de las razones, lo que estoy diciendo ahora mismo, por la que cuando tienes un vehículo descapotable necesitas reforzar el chasis del mismo, porque al perder la parte superior, el techo, se pierde rigidez torsional, porque precisamente el techo ayuda a mantener esa rigidez torsional, cosa que se pierde una vez que lo quitas. En el caso del chasis tubular, como estaba diciendo, que nos ocupa en este momento, como veis, en la parte interior, lo que es el habitáculo, sí veis que aparecen esas estructuras triangulares, esas estructuras articuladas. Esto tampoco es una space frame, el tema está, como veis, está el marco de la ventana. Claro, ahí no puedes colocar ninguna barra para rigidizar, pero sí puedes colocar en los laterales para proteger de un impacto lateral al piloto. Colocas en la parte superior, colocas en la parte trasera para soportar lo que sería un golpe desde arriba en caso de vuelco, todo eso, ya digo. Y el tema está repito, en que al ser estructuras de tubo son bastante más ligeras que una estructura de un chasis de larguero y travesaño, por ejemplo, o los chasis que os he enseñado anteriormente. El chasis monocasco no le anda a la zaga en ese aspecto, en el peso, porque el chasis monocasco, como he dicho antes, utiliza chapas delgaditas. Estamos hablando siempre en el tema de chasis metálicos. Si nos vamos a un chasis monocasco en fibra de carbono, no tiene rival en cuanto a peso. Ahí no se puede discutir. Y en cuanto a rigidez torsional, tampoco. Estaríamos hablando de un nivel muy parecido al de un chasis tubular, incluso superior en algunos casos. El tema, este chasis también. Este es un chasis de un Jaguar. Esto sí sería un chasis tubular, una space frame, más parecido a lo que os estoy comentando, a una malla. Y como veis, es un chasis que prácticamente casi todos son estructuras triangulares. Eso da mucha rigidez torsional, por lo que os acabo de comentar anteriormente. Cada vez que yo empuje en uno de los anclajes de las suspensiones, el esfuerzo solo se va a transmitir a tracción o a compresión, y los tubos trabajan mejor en ese aspecto que si los trato de desplazarlos, trato de torsionarlos. El tema está en que, bueno, hay, como veis en la estructura, hay tubos un poco más gruesos, tubos un poco más delgados. Eso ya depende de la protección que tú quieras obtener. Y este tipo de chasis, además, también debido precisamente la malla triangular, trabaja mucho mejor también en impactos, tanto en impactos laterales como frontales o en los vuelcos, porque los esfuerzos de nuevo se vuelven a transmitir prácticamente sin torsiones. Entonces es más fácil para la estructura soportar todos esos esfuerzos. Por eso vemos muchas veces coches coches de rally o incluso en el Dakar, por ejemplo, etcétera. Hombre, depende del impacto y de la velocidad del impacto, pero normalmente, incluso a velocidades elevadas, un vehículo con este tipo de chasis puede dar varias vueltas de campana, puede soportarlas. Es decir, una vez que ha terminado de dar esa vuelta de campana, pues normalmente el habitáculo, no digo que esté totalmente intacto, pero sí suele estar lo suficientemente indeformado, ¿no? Un poco deformado,
para que el piloto y el copiloto, si se encuentran bien, pues puedan salir por su propio pie y sin problema. Hablando de salir por su propio pie y demás, otro de los inconvenientes de este tipo de chasis, por lo que no se usa habitualmente para coches de calle, porque este tipo de chasis sería bastante más seguro para un coche de calle que el coche de que el chasis monocasco que se utiliza habitualmente, pero hay un problema: el acceso al habitáculo es bastante dificultoso porque está rodeado de todos esos tubos y tienes que contorsionarte un poquito para poder acceder. Entonces, al final ya digo que la dificultad radica en eso. Y luego otra cosa, estos chasis no se fabrican en serie, son chasis bastante difíciles de fabricar, se fabrican a mano, se hace, repito, mediante soldadura TIG o soldadura MIG, y realmente es bastante complicado hacerlo. Y el diseño que hay detrás de estos chasis también es bastante complejo. Así que al final pues es muy difícil encontrar en un vehículo de calle un chasis tipo Space Frame como estoy enseñando. Dice Steffi: aquí en Argentina durante un tiempo hicieron furor los llamados areneros, chasis tubulares made at home, luego prohibidos para circular en las calles. Es que ya digo que el tema está en que hay que tener mucho cuidado cuando se fabrica o cuando se busca un chasis como este tipo, porque realmente el tema es que tienes que intentar hacer toda la estructura que sea triangular, y eso requiere muchísimos cálculos, requieren conocimientos muy avanzados de ingeniería, y requiere además también unos buenos conocimientos de soldadura y de metalurgia. Entonces no es tan sencillo hacer un chasis de este tipo. Y claro, todos los chasis en malla espacial, acordaros, son chasis tubulares, pero no todos los chasis tubulares son de este tipo, son Space Frame. Y claro, esos chasis que no son de este tipo no ofrecen la misma protección que ofrece un chasis tubular en malla tridimensional. El Ford ayer, Pani, sí, el accidente de Formox, ¿no? Sería la pronunciación. Bueno, mi francés está un poco y mi belga está un poco oxidado. Además tuvo la mala suerte, por lo que observé en el vídeo, bueno, tuvo la buena suerte de que, gracias a Dios, era un chasis de este tipo, pero tuvo la mala suerte de que el momento del vuelco, el coche llevaba mucha inercia, y cuando el coche dio la primera vuelta de campana salió despedido por encima del quitamiedo. O sea, el quitamiedo ni siquiera llegó a actuar. Y claro, luego la caída son un terraplén de unos 30-40 metros, creo que decían, que la verdad es que el accidente daba bastante miedo. La velocidad y el impacto y los diferentes impactos, todo ese vuelco y tal. Sin embargo, como pudiste observar, lo que es la roll cage, que es donde van situados, es decir, la célula de supervivencia, donde van situados piloto y copiloto, como pudiste observar, estaba bastante entera. Sin embargo, la parte trasera estaba casi desaparecida y la parte delantera bastante dañada. Me hizo gracia porque además había gente que decía que se estaba preparando Ford para arreglarlo y tal, y yo las imágenes que vi dije, me parece a mí que lo van a tener muy difícil para arreglar eso, como así sucedió luego tuvo que abandonar. La suerte es que bueno, salieron los dos ilesos y están bien. Hay que decirlo, tuvieron suerte. Incluso con ese tipo de chasis, un impacto a esa velocidad y del modo que fue, es muy peligroso, muy muy peligroso, y realmente podía haber habido penetración dentro de la célula de supervivencia de piedras o de algún objeto que pueda hacer mucho daño a las personas, y realmente bueno, hay que dar gracias a que la célula soportó muy bien esos impactos, y tanto el piloto como el copiloto pudieron salir por su propio pie. No, bueno, supongo que algún golpe se podrían llevar dentro del habitáculo pequeño y alguna magulladura, pero de poca importancia. Lo importante sobre todo es eso, que se garantice la supervivencia de los ocupantes del vehículo. También hablaban de la parte trasera. Es que no tengo aquí las imágenes y además no las quiero poner no quiero buscarlas en VRC ni nada de eso por temas de royalty, porque son capaces de denunciarme luego al canal.
pero si seguramente lo habéis visto, que lo estuvieron compartiendo por Twitter, el tema de eso que acabo de decir, que prácticamente desapareció la parte trasera. Bueno, en realidad lo que ocurre es que si os fijáis, lo que es la célula de supervivencia sí se queda más o menos bien, lo suficientemente bien, pero la parte trasera, o sea, todo el panelado y todo eso se va un poco, muy, digamos que desaparece, ¿no? Y se ve cómo se queda alrededor de, creo que son 700 milímetros, 750 milímetros, que es la zona de protección para lo que son las baterías y esa famosa caja de carbono que es donde va la batería con el sistema híbrido, con el motor eléctrico. El tema está en que, claro, la FIA exige que se proteja esa zona. Pero claro, para proteger esa zona no necesita una altura muy superior a lo que es la caja. Entonces, como realmente piloto y copiloto van situados por delante, cuando yo hago un chasis de este tipo y para ahorrar costes, la célula de supervivencia la reduzco a donde están sentados piloto y copiloto, y el resto ya me importa menos que se rompa, ¿no? Y sobre todo, además, me viene bien que sea así, porque en caso de un impacto frontal o un impacto trasero, toda esa estructura va a soportar primero ese impacto y la célula de supervivencia se me queda intacta. Por lo tanto, voy absorbiendo energía tanto con la zona frontal como con la zona trasera, cosa que no podría hacer si todo fuera un conjunto, o no sería tan sencillo, sería algo más costoso. El más espectacular que he visto es el del Maserati Birdcage del 61. Ahí por ahí verdadera, creo que tengo por aquí, no sé lo que, porque claro, de chasis tubulares podríamos estar toda la tarde hablando. Por cierto, hablando de lo importante que es la rigidez de torsión, quería enseñaros esta imagen para que veáis la diferencia. Y aquí estamos viendo cómo se transmiten los esfuerzos de la suspensión de una manera totalmente distinta en un vehículo y en otro. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues básicamente que el Ford, el chasis principal, que está situado, el chasis de larguero y travesaños también está situado en la parte delantera. El tema está en que este tipo de chasis, si no se refuerzan bien, no trabajan a torsión, son bastante malos. El tema está en que luego recuperan esa deformación, no tienen problema. Pero como veis, el Chevrolet, sin embargo, es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque tiene los refuerzos necesarios para poder trabajar en esa torsión. Esta imagen os la enseño para que veáis la importancia realmente de trabajar bien a torsión en un vehículo automóvil. Y cómo la suspensión puede transmitir esfuerzos bastante terribles. En el caso del Ford, como veis, que está totalmente desencajada la caja con respecto a la cabina. Sin embargo, en el caso del Chevrolet aguanta bastante mejor. Hay torsión y se ve visible, pero mucho menor. Ya digo que el tema es ese. Entonces, el utilizar un chasis tubular en competición viene muy bien precisamente para evitar este tipo de... Hombre, esto es una situación muy exagerada, pero ya digo, el tema está en que si yo he calculado unos movimientos de suspensión concretos y de repente esos anclajes de la suspensión se me mueven, se me desplazan, pues ahora tengo un movimiento adicional. Ese movimiento parásito va a hacer que mi suspensión no trabaje bien y por lo tanto mi coche no vaya bien. Por eso la importancia de esa rigidez torsional. Y por eso la importancia de, cuando se diseña un chasis tubular, diseñarlo bien y no hacer... Hay mucha gente que hace chasis de manera casera con la mejor de las intenciones, pero luego después esos chasis pues no trabajan bien, sobre todo a la hora de los impactos, que es lo más difícil de predecir y de calcular. Xavi Parrec, ¿no serían peligrosos para uso de calle por su falta de deformabilidad? Para eso precisamente, Xavi, se colocan... Quiero decir, tú tienes una célula de seguridad, ¿no? Y luego por delante y por detrás, y incluso en el lateral se calcula, se colocan unas zonas de deformación. Esas zonas de deformación son las que absorben la energía, o por lo menos gran parte de la energía de impacto, para que luego en el interior no se transmita con esa fuerza. Otro tema está en precisamente la sujeción que llevan los pilotos. Esos buckets, que son también con un anclaje totalmente rígido, y las sujeciones con los arneses. Eso también ayuda bastante. El tema, ya digo y repito, es ese, que lo que se busca normalmente es una protección muy buena a impactos, pero ante todo y sobre todo una rigidez torsional muy alta.
para que el vehículo sea, por parte del piloto, sea lo más fácil de guiar posible y el vehículo responda bien a cambios de reglajes y a todo ese tipo de cosas. Otra cosa que os quería enseñar también, esto de aquí, creo que era así. Esto es un ensayo un ensayo teórico, ¿no? En este caso, pero bueno, más o menos se hace así, un ensayo de rigidez torsional para un chasis concreto. El chasis se coloca en una bancada, ya digo, uno se comprueba por eje. Uno de los ejes se arriostra, como estáis viendo aquí en la imagen a la derecha, es donde estoy yo mirando. Y el eje delantero, como veis, se transmiten fuerzas contrarias. Una fuerza en el lado izquierdo, visto desde delante, hacia arriba, y una fuerza hacia abajo. Eso lo que produce es una torsión en el chasis. Viendo la deformación del mismo, pues se puede saber si tiene rigidez suficiente o no tiene la rigidez suficiente y necesita reforzar. En este caso sería un monocasco. Normalmente los monocascos, por definición, suelen tener muy buena rigidez torsional, pero no tiene por qué ser el caso de cuando se pruebe ese modelo. Entonces, ya digo que en competición, excepto en los Fórmula, claro, en los Fórmula Student sí se usa bastante el chasis tubular, porque sigue siendo más barato que el chasis de composite, el monocasco en composite en fibra de carbono. Pero en los Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar, Fórmula 1, todo eso se suele utilizar el monocasco en fibra de carbono, en PRFC, en plástico reforzado con fibra de carbono. También se utiliza el Zilon, que es una fibra parecida a la fibra de carbono, fibra que inventaron los japoneses hace ya bastante años y que tiene una resistencia todavía mayor que la de la fibra de carbono. Lo único que ocurre con el Zilon es que, además de ser también muy caro, o incluso más caro, su estabilidad química es menor que la de la fibra de carbono, y con el paso del tiempo se degrada mucho más que la fibra de carbono. Entonces, por eso el Zilon solo se usa como refuerzo en algunas zonas muy concretas. No se usa como un material base para la fabricación de esos chasis, por el tema que os acabo de decir, porque se degrada de una manera mucho más rápida con el paso del tiempo que lo hace la fibra de carbono. Y ya digo que en ese aspecto, bueno, los chasis de Fórmula 1 llevan esos refuerzos de Zilon en algunas zonas concretas donde se ha comprobado que podía haber posibilidades de que hubiera penetración de objetos en un golpe, y lo que se quiere evitar de todas las maneras posibles es que haya penetración de objetos, sean punzantes o sean cortantes o lo que sea, en el habitáculo donde está el piloto situado, para intentar evitar heridas o lesiones, ¿no? en el piloto. Y ya digo, en el resto de competiciones, en GTs, en todo lo que son las competiciones de rallies, en rallycross, en el enduro, en muchas competiciones y en competiciones menores de circuitos, pues se utiliza el chasis tubular porque, ya digo, da una rigidez torsional enorme, da mucha confianza al piloto cuando éste hace cambios de reglajes y demás, porque precisamente debido a esa rigidez son chasis que responden muy bien a esos cambios de reglaje, y da luego una seguridad superior en caso de impacto, repito, siempre que esté bien diseñado, que la seguridad que da otro tipo de chasis. Antiguamente, bueno, pues se corría en la Fórmula 1, de hecho, empezó con chasis de larguero y travesaño, con ejes rígidos atrás. El eje de Dion, además, era de lo más usado entonces. En la parte delantera sí creo recordar que se usaban ya suspensiones semi-independientes o independientes, pero en la parte trasera eran ejes semi-rígidos o rígidos. Y se utilizaba, ya digo, esos chasis de larguero y travesaño. Hasta que Colin Chapman con el Lotus 25 no introdujo el chasis monocasco, no empezó a cambiar todo aquello. Y de hecho, incluso después de la introducción del Lotus 25, había bastantes equipos que seguían usando el chasis tubular porque les daba más confianza. Y chasis tubulares y chasis monocasco en aluminio, con aluminio que se utilizaba en aviación,
y que se hacían monocasco con aluminio. Lo mismo que hizo el Lotus 25 de Chapman. Luego, como sabréis muchos, luego después John Barnard ya en el 81 introdujo junto con McLaren el chasis en fibra de carbono, y tampoco se fiaba la gente de la fibra de carbono hasta que John Watson tuvo el accidente aquel brutal en Monza, y ahí se dieron cuenta de que aquel plástico era capaz de soportar unos impactos enormes. No obstante, repito, el chasis tubular ha estado muy presente en competición automovilística desde hace muchísimo tiempo. Incluso sí, desde los años 60 y finales de los 50. Y eso ha estado después. Es verdad que la Fórmula 1 y muchas fórmulas abandonaron ese tipo de chasis, pero por el monocasco, porque les venía mejor en ese aspecto. Pero el chasis tubular siguió usándose en muchas otras competiciones, y muy interesante siempre, tanto en circuito como sobre todo en rallies, que es donde realmente más uso se le ha dado. Aunque bueno, debido a la búsqueda de ligereza extrema, seguramente algunos de los que estáis en el chat recordéis los grupos B de los años 80, años del 1982 al 86, si no recuerdo mal. Y esos grupos B, pues los chasis no... los tubos eran demasiado finos. Se buscaba excesiva ligereza en aquellos coches, y me parece se llevó demasiado al límite la ingeniería en ese aspecto. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado bastante lo de esta tarde. La verdad es que ha sido bastante rápido, y porque lo que quería explicar era lo más básico, la búsqueda de eso, de esa rigidez, porque en realidad al final lo que interesa siempre es que un chasis sea rígido torsionalmente hablando. Luego ya a la hora de absorber impactos y demás, bueno, pues para eso se colocan las zonas de deformación y demás para poder absorber esa energía. El Lancia daba miedo, auténtico miedo, y si no recuerdo mal, Toivonen murió, ¿no?, a bordo de un Lancia de un Delta. Y la verdad es que eran coches muy peligrosos, muy peligrosos. Se utilizaban además unas gasolinas que llevaban adicionado tolueno para aumentarles mucho los tanajes, y ese tolueno era un componente excesivamente volátil. De hecho, la gente que ha olido esa gasolina dicen que olían de una manera muy rara y tal. Bueno, pues en parte, aparte de otros ingredientes químicos que llevaba la gasolina, la sopa energética que utilizaban llevaba tolueno. Y ese tolueno pues les daba muchísima poder antidetonante, y por lo tanto podían llevar esos motores mucho más apretados, ¿no?, como se diría en lenguaje coloquial. Podían utilizar unas relaciones de compresión mayores y por lo tanto conseguir más potencia. Yo creo que menos mal que al final la FIA entró un poco en razón y los prohibió. Steffi nos dice, eso te iba a decir, usar el chasis como parte de la jaula de seguridad, ¿qué tan seguro es? Como lo hace NASCAR. Sí, NASCAR de hecho lo que utiliza es esa célula, y a partir de esa célula hace luego los subchasis. Hay varias formas, ¿no?, de hacer esas cosas, varias formas de fabricar, etcétera, pero el tema está en que lo que tú quieres que sea realmente muy rígido, tiene que ser sobre todo y ante todo la célula de supervivencia, la zona donde el habitáculo del piloto propiamente dicho, y eso es lo más importante, es lo que tienes que proteger ante todo. Entonces, normalmente las normativas técnicas exigen una serie de crash test que se realizan a esos coches y tienen que pasarlo. Se calcula mediante unas fuerzas y se exigen unas deformaciones máximas. Si la deformación, aparte de unas deformaciones y por aceleraciones, porque hablando ya de temas, ya desviándome un poco de este tema de los chasis, no sé si lo sabéis, los crash tests que se realizan habitualmente tanto a vehículos de calle como a vehículos de competición, cuando se utiliza un dummy, los famosos muñecos que se colocan para simular la presencia de un humano en el vehículo, cuando se realiza el impacto de ese vehículo contra una barrera deformable o contra una barrera rígida, o dependiendo del tipo de impacto que queramos realizar, ese dummy lleva varios acelerómetros colocados en diferentes partes del cuerpo. Esos acelerómetros, como su propio nombre indica, miden aceleraciones que sufre,
sabiendo la aceleración se sabe la fuerza de impacto o la fuerza que ha tenido que soportar el cuerpo. Entonces, cuando tú realizas un crash test, lo que buscas es un máximo en esas aceleraciones. Es decir, que tu coche o tu vehículo haya sido capaz de absorber una cantidad de energía suficiente para que esas aceleraciones sean soportables. Es decir, para que esas aceleraciones no sean, como se suele decir, incompatibles con la vida. Y en el caso de NASCAR, como en el caso de otras competiciones donde se usan chasis tubulares, pues eso se hace exactamente igual que cuando se hace con la Fórmula 1 o con la Fórmula 2 o etcétera, cuando se homologa un chasis, realmente se hace exactamente igual. Se busca que esas aceleraciones sean pues que estén por debajo de un máximo permitido. Y para evitar precisamente que haya lesiones internas también en el piloto, porque si hay una aceleración muy grande, pues ya sabemos que los órganos internos pues son blandos y por lo tanto pueden sufrir lesiones y lesiones graves. Alfonso García Cebolla, decían que el Pado olía a cebolla cuando salió el BMW Turbo de F1. Sí. Bueno, supongo que era el olor más parecido al que encontraban. Yo realmente no he tenido la oportunidad de oler una gasolina de esas. Tenía que ser bastante curioso, la verdad. Estefanía, gracias. Otra pregunta, ¿en los crash test se ponen dummies con algún peso estándar? Sí. Por ejemplo, EuronCap utiliza tres tipos de dummies, si no recuerdo mal. EuronCap, concretamente aquí en Europa, utiliza un dummy adulto para simular un hombre que suele rondar, si no recuerdo mal, los 82 kilos de peso, 80, 82, no recuerdo bien ahora. Creo que hay otro tipo de dummy para personas más delgadas y luego están los niños, que los dummies de niños también tienen un peso determinado, porque en el tema de aceleraciones la masa del objeto que estás estudiando es muy importante. Ya sabéis que la fuerza es una masa multiplicada por una aceleración. Pues en este caso la masa importa mucho. Entonces no me vale simular con un dummy que pese 150 kilos cuando la persona que vais montada solo pesa 60. O al revés, no me vale simular con un dummy que pese 40 kilos cuando la persona que vais montada pesa 80. Entonces se busca un peso estándar aproximadamente. En una prueba como el tipo EuronCap. Y en una prueba que se hace, por ejemplo, para la Fórmula 1, los crash tests además no los realiza la propia FIA, sino que tiene una serie de laboratorios que pasan unas homologaciones. Entre ellos el Imperial College británico tiene esa homologación y hace los crash tests permitidos. Y el dummy que se utiliza el dummy que se utiliza tiene un peso determinado. Ese peso determinado es seguramente la media de los pilotos que hay en competición, pues para calcular realmente cuánto puede ser la fuerza que se puede llegar a ejercer sobre ese piloto. Bueno, Alfonso, pues un placer también. Seguramente lo disfrutó Charlie. Pero sí. Yo ya digo que no he tenido ese placer de poder oler el tolueno, pero bueno, el tolueno sí miento, las gasolinas con esa cantidad de tolueno. En fin, Alfonso, pues muchas gracias por haber estado por aquí. Y nada, espero verte en un próximo directo. Que por cierto, mañana haré directo con alguien con el que tenía también ganas de hacerlo. Estefanía, gracias. De ahí viene la limitación en el peso del piloto por cuestiones de seguridad. A ver, aquí hubo un problema, Estefi, y es que cuando se pasó a los vehículos con, si no recuerdo mal, fueron en los años 2010, 2012, 2013, todos, o fue antes, o fue en 2009, si no recuerdo mal. Creo que fue en 2009. El tema está en que en el año 2009, 2009 o algo de eso, creo que como se añadió el peso del KERS, hubo que aumentar el peso mínimo del vehículo. Entonces hubo equipos como ya sabéis, Red Bull y Brown GP, que decidieron prescindir totalmente del uso del KERS porque no era obligatorio. Hubo otros a los que se les tangó literalmente, que como fueron el equipo Renault, Ferrari, McLaren. El tema estaba en que, claro, ¿qué ocurre? Pues que a ningún equipo le gusta sobrepasar el peso mínimo del vehículo. A ti lo que te interesa siempre es estar un poco por debajo de ese peso mínimo para poder colocar los contrapesos,
ballast en inglés, y como esos contrapesos van ahí situados en las partes bajas del vehículo, pues no generan la misma inercia que si es otro elemento del vehículo que pesa más, que va en alto, como por ejemplo el halo. El halo es un problema en el sentido de las inercias, porque es una pieza que ronda los 12 kilos, si no recuerdo mal, y está colocada bastante más arriba. Pero bueno, como los equipos ya calculan, se puede mitigar un poco el problema. El tema estuvo en que, claro, ¿qué ocurre? Pues que muchos equipos, debido a los nuevos crash test de la FIA, tuvieron que reforzar sus coches de una manera brutal. Y los equipos que montaban el KERS tenían problemas de peso. Tenían realmente problemas con el peso mínimo. Y claro, ¿qué buscaron? Adelgazar a los pilotos. aunque parezca una barbaridad, lo que se buscaba era adelgazar al piloto. Porque el piloto, si adelgazaba, pues conseguía bajar el peso del conjunto. Porque ya sabéis que cuando se exige un peso mínimo, se exige, la FIA lo pesa el vehículo y se calcula luego el peso del piloto y se suman. Entonces, claro, si mi piloto pesa menos, pues puedo seguir modificando el vehículo. El tema estuvo en que aquello fue una aberración. Llegaron a haber escenas de pilotos que estaban, sobre todo, por ejemplo, Nico Hülkenberg, pilotos altos, como Jenson Button, que tenían problemas realmente para bajar de peso, problemas serios. Y claro, es una cuestión ya de... Ese tema ya era bastante complicado, entonces la FIA tomó carta en el asunto y separó el peso del piloto. Por eso ahora la FIA exige, o sea, permite, mejor dicho, unos pesos por piloto bastante mayores. Lo separó del vehículo y por lo tanto, bueno, pues ya no hay ese problema, ya no hay ese inconveniente. Pero realmente no fue tanto una cuestión de seguridad como sí una cuestión de buscar los límites por parte de los ingenieros de los equipos. Así que espero haber aclarado la duda en ese sentido. Y ya digo que personalmente creo que fue una aberración. Aquello, es que no recuerdo bien si fue un año o 2 años, pero ya digo, fue una auténtica aberración y hubo pilotos que les costó horrores poder bajar de peso porque piloto alto, pues claro, tienes que tener en cuenta que ya de dónde iban a quitarse más. O sea, y luego otro problema que tienes es que es una actividad física muy fuerte y necesitas estar fuerte. Y el tener músculo y el tener fuerza implica ganar masa. Así que eso creo que fue una locura. Menos mal que la locura duró poco. Pues nada, si tenéis alguna duda más que os haya surgido a lo largo del vídeo o tenéis alguna pregunta más, y si no, pues voy a casi a ir dando ya por finalizado este directo, que espero, repito, que os haya parecido interesante y sobre todo instructivo, que es lo que busco sobre todo con este tipo de directos.